La norma es bien clara, dice hasta, bueno, hasta los 18 años, pero si sigue, sigue sus estudios exitosamente hasta los 28. ¿Debo seguir pagándole, financiándole su carrera, por ejemplo, y ya no quizá como alimentos? O sea, tantas cosas que los padres se preguntan si pueden o no pueden seguir o hasta cuándo pueden seguir pasando pensión de ¿O alimentos. qué involucra una pensión de alimentos? También. Hay gente que piensa que solamente Es es comida. el colegio y la comida. También son gastos extracurriculares. Así que para despejar las dudas de la población que puede participar también, le damos la bienvenida a Pedro Uffer, abogado especialista en Derecho de Familia. Muy buenas noches, bienvenida exitosa. Buenas noches a todos los oyentes y televidentes, buenas noches a ustedes ahí en cabina, ¿cómo están? Espero que estén muy bien cada uno. Y el tema de hoy, la pensión de alimentos. ¿Hasta cuándo puedo mantener a mis hijos o hasta cuándo tengo el derecho de tutelar y velar por ellos, ¿no? Ese es el tema, un poco, y para entender qué es la tenencia, o mejor dicho, qué es la pensión de alimentos, tenemos que entender una cosa, que todos los padres, absolutamente todos, papá y mamá, tienen el derecho de velar, proteger, tutelar. Y cuando se habla de una pensión, no se habla solamente de alimentos, sino de vestimenta, escolaridad, las medicinas que pueden conllevar en el desarrollo del menor a que éste pueda en su formación a lo largo de todo su tiempo, ¿no? A veces nos confundimos y decimos, pues, ya mi hijo ya va a cumplir la mayoría de edad, que ya te voy a cortar. O a veces las madres, muchas veces de miedo porque a veces empieza el chantaje. A veces tanto el padre o la madre, viceversa, que chantajean a las personas o a los convivientes con tal de amenazar, con tal de no dar la pensión de alimentos, ¿no? O sea, hay muchísimos casos. En este tiempo de mi carrera he visto demasiados casos con el tema de alimentos. Y como dijeron ahí en vivo, pues hay de todos los casos. Hay adolescentes que son padres, hay personas que han cumplido 18 años y siguen estudiando. ¿Qué hacer y cómo a veces evitar que esto se vaya un poco más al extremo, ¿no? Claro, pero a ver, un poco para poner dentro del contexto que necesitamos conversar. ¿Hasta qué edad, si hablamos de edad, se puede o se debe como responsabilidad pasar esta pensión alimenticia? La norma es bien clara, dice hasta los 18 años, pero si sigue, sigue sus estudios exitosamente hasta los 28. O también hay algunas excusas hay personas que tienen algún tipo, ¿no?, de discapacidad y que la norma también nos dice, ¿no?, que tienen el derecho de tutelar por estas personas, ¿no? O sea, 18 años es lo normal, el rango normal que podemos. Yo, Pedro Pablo, tengo mi papá, yo tengo 18 años, pero si sigo, yo, Pedro Pablo, sigo cursando un estudio en la universidad, en donde sea, y estoy muy exitoso en mis estudios, pues mi padre tiene la obligación de apoyarme, mantenerme, dar la pensión hasta los 28 años, ¿no? Ahora vamos a poner algunos casos que se repiten, que son comunes. ¿Qué pasa si mi hijo a los 16 años se convierte en padre? ¿Me toca a mí asumir esa responsabilidad de seguir dándole la pensión de alimentos? Todavía no cumple la mayoría de edad, pero ya es padre. Para ahondar un poco en el asunto, la norma es clara, ¿no? La norma nos dice que si tiene familia, no. Así no dice la norma. Si tiene familia, prácticamente nos sustenta que no. Pero si es un chico que tiene 15 años, pues se sobreentiende que la norma está hasta los 18. Y si sigue cursando, hasta los 28. Pero a veces se ven diferentes casos y a veces dicen, yo, bueno, tengo 15 o 16 años, tengo mi hijo, pero aún así exijo a mis padres que me pasen la pensión de alimentos. Se ve de muchísimos casos, ¿no? Muchísimos roles que a veces nosotros, como el estudio jurídico Uffer, tratamos de solventar estas dudas, ¿no? A veces también se nos pasa la edad, tengo 18 años, pero mi padre, tengo 18 años y ya cumplí 19, no estudio, pero mi padre en toda la vida no me ha dado, no ha solventado mis gastos, no ha cumplido como padre, ¿no? ¿Qué hacer también, no? Hay muchísimos casos que son distintos y que se ven al pasar del tiempo, ¿no? Doctor, vamos en estos momentos habilitando línea telefónica, por favor, ¿le parece? Para poder escuchar la consulta que tenga la gente que en estos momentos... Así es, para que usted lo pueda ayudar un poco a despejar las dudas
aquellos oyentes televidentes que están siguiendo la programación y más con este tema bastante importante y muchas veces motivo de disputas legales con los hijos de por medio. Vamos al 251-9422 y el 940-800-800 respondiendo las consultas que puedan tener en estos momentos con el abogado especialista en Derecho de Familia, Pedro Uffer, que se encuentra aclarando varios de esos escenarios del tema de pensión de alimentos. Así es. Mientras se conecta la llamada, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que solicita una pensión de alimentos, pero el papá no está en condiciones de poder asumir esa responsabilidad? ¿Pueden los padres de él, o sea, mis suegros o sus hermanos, asumir la pensión de alimentos de mis hijos? Si es que de repente tiene un problema de discapacidad, supongamos, un accidente. Claro, así es. Si tiene una discapacidad y tiene la familia la solvencia económica necesaria, ya sean los hermanos, los suegros, tiene también la obligación. La norma también nos dice en uno de los incisos que si el padre no puede, pues puede asumir el hermano. Muchas personas no saben que existe esa figura, que existe que a veces la figura del padre que no puede, está imposibilitado por alguna discapacidad o alguna enfermedad, pero eso no subsime que el menor te va a quedar desprotegido. Al contrario, también se refuerza con la idea de la figura de los hermanos, los suegros, los padres también tienen el deber también de tutelar al pequeño, ¿no?